Queridas hermanas, que el Señor les bendiga en gran manera. Como siempre, un placer poderlas leer cuando escriben sus comentarios, poderlas saber que están presentes, que han dispuesto este tiempo para escuchar palabra de Dios y para juntas, sobre todo, reflexionar en la palabra del Señor. Hoy viernes vamos a estar meditando en una palabra muy hermosa. Vamos a estar escuchando una porción de la palabra y yo le invito a que estemos reflexionando en ella, a que estemos meditando, yéndonos un poco más allá de lo que leemos, sino que eso lo traigamos a nuestro corazón, lo que escuchemos y que principalmente seamos hacedores de la palabra. Amén. Vamos a empezar este tiempo con una oración donde yo le pido en el nombre de Jesús que me acompañe. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias Padre bendito porque has puesto en nosotros el querer y el hacer, Señor, escuchar tu palabra. Nos has bendecido en gran manera, Señor. Bendice y ayuda a todas mis hermanas que se están conectando y a las que posteriormente lo harán también. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a poder de la manera correcta y de la manera que es, Señor, expresar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios, pongo este tiempo en tus manos. Dedico, Señor, esta reflexión a ti para darte gloria, honra, Señor, como tú la mereces, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuevamente que el Señor les bendiga en gran manera. Muchas gracias por estar aquí conectadas, por atender siempre al llamado y sobre todo para juntas nutrirnos, amén, de su palabra. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, como todos. Yo sé que toda la palabra de Dios en sí es poder, amén. Es esa palabra que nos conforta y que nos ayuda en el día a día. Pero hoy vamos a hablar acerca de una pregunta muy preciosa, una pregunta que nos confronta, que nos hace reflexionar y también que nos hace ver adentro de nosotros cómo es que vemos, qué perspectiva, qué sentir, que incluso qué experiencia hemos tenido con Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo dice Jesús, Él es el que hace precisamente esa pregunta. Dice la palabra de Dios que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, dice la palabra de Dios, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús preguntaba. Eh, Sabía Jesús, todo lo sabe, ¿verdad? Pero él hacía esta pregunta, a ver qué le decían sus discípulos, qué decían allá fuera de él, qué decían los que no lo conocían, qué decían los que no lo habían aceptado todavía al Señor Jesucristo, los que no habían tenido ese encuentro personal con Él. ¿Qué decían los hombres? Y sus discípulos contestan, dice, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías o alguno de ellos. Entonces, realmente pues sí, obviamente los de afuera que tenían conocimiento de quién era Jesús, conocimiento en cuanto a sus hechos, vaya, sabían que sanaba, sabía que era una persona que caminaba, que vivía piadosamente, pues sabían que Jesús era un hombre bueno porque tenían esta expresión de decir que unos decían que era Juan el Bautista, unos que era Elías, unos algún profeta. Para hacer entonces, tener esa expresión de Jesús, pues realmente lo comparaban
o decían o pensaban que era alguien, un hombre tremendo de Dios. Eso lo podían reconocer algunos que no conocían que Él era Dios. Pero eso se entiende si nos vamos un poquito más a profundidad de este tema, se entiende porque ellos todavía no habían tenido ese encuentro como lo tenían sus discípulos, como lo tenían sus seguidores. Realmente los que no conocen a Dios pueden decir que Jesucristo fue un buen hombre, fue alguien que marcó un legado, que dejó un legado aquí en la tierra con sus ejemplos, con su vida. Amén. Y ciertamente lo vemos y lo hemos escuchado muchas de las veces. La expresión que tienen, si Jesús, pues vaya, preguntara ahorita, nos preguntara qué es lo que dicen la gente que soy yo. ¿Quién soy yo para esas personas que todavía no me conocen? Y podemos nosotros expresar, a lo mejor no de la misma manera que ellos, ¿verdad? Porque hemos escuchado aberraciones incluso acerca de Jesús, lo que dicen los que todavía no lo conocen, los que no permiten que Jesús entre a su vida. Esta expresión tiene de él, algo malo, o algo simple, es un hombre que vino a marcar un antes y un después, y eso es precisamente lo que hoy yo digo. Cómo Jesucristo, su vida, su legado, su ejemplo, su palabra, ha marcado un antes y un después. Y lo vemos en la historia, lo vemos ese reconocimiento del hombre que aún todavía no lo conoce a lo largo de la historia. Usted que cursó la primaria, que cursó la secundaria, varios niveles académicos, lo vemos incluso cuando dicen una fecha antes de Cristo, cuando dicen otra fecha después de Cristo, porque Jesucristo ha marcado un antes y un después a lo largo de la historia. Entonces Jesucristo preguntaba eso a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le contestan, ciertamente con hombres importantes que ya habían pasado, que ya habían muerto, que ya no estaban, ¿verdad? Que ya no existían, vaya, pero lo comparaban como si ellos hubieran regresado cuando Jesús estaba ahí, con Elías, con Juan el Bautista, con hombres también importantes, pero no reconocían la deidad de Jesucristo. Era un simple hombre nada más para ellos, que había venido a la tierra a hacer milagros, prodigios, y aún así no reconocían la deidad de Jesucristo. Pero había otra pregunta más, había algo más adelante. Cuando Jesús les pregunta, pero ¿y ustedes? Ellos dicen, como diciendo, los de afuera dicen eso, pero ustedes que ya me conocen, ¿quién dicen que soy yo? Cuando le pregunta a sus discípulos. Era algo, yo creo que Jesucristo realmente le interesaba saber el pensamiento de sus discípulos, le interesaba saber qué expresión tenían o hacían de él, que ya habían tenido ese encuentro con Jesús, ya habían tenido experiencias con él, ya habían vivido mucho con él, eran sus seguidores, pues, y yo creo que Jesús le interesaba de alguna forma el pensamiento que cada uno de ellos tenía de manera personal. Pero Pedro es casi que el que contesta por todos cuando le dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es algo maravilloso, porque realmente yo ahora le pregunto a usted, coménteme por favor, ¿quién dice usted, o quién es más bien para usted Jesucristo? Yo le hago esta pregunta también. Para usted, ¿quién es Él? En su vida, en la experiencia que ha tenido con Él, en su encuentro personal, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Él nos hace esa pregunta. Ahora los que lo conocen,
¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, pregunta Jesucristo. Y le dice, cuando contesta Pedro, Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, o eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló, parafraseando el versículo, no te lo reveló el hombre, no te lo reveló, dice la palabra, carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y eso es algo maravilloso porque ahí hace presencia la fe. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador, es por medio de la fe. Y por medio de la fe es que es revelado, es revelado Jesucristo Todopoderoso al hombre, por medio de la fe. Si nosotros no tuviéramos fe, o si Pedro en este caso no hubiera tenido fe, realmente no, como los demás hombres que no lo conocían, como lo veíamos al principio, entonces no habría esa revelación del Padre, que el Padre nos ayuda y nos hace ver por medio de la fe, nos revela a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo. Dice la hermana Reina, mi sanador, mi redentor y mi todo, amén. Es nuestro Señor Jesucristo, es todo para nosotros, porque nos ha revelado la verdad, nos ha regalado la salvación, nos ha justificado por medio de su sangre, amén. Ciertamente Jesucristo es todo para nosotros. Pero mire, cuando después de todo esto, comienza Jesús a decir que es necesario que padezca y acontezca, dice que era necesario ir a Jerusalén para padecer un poco de tiempo porque, bueno, ya ahora sabemos, ¿verdad?, lo que pasó allá, como los principales lo acusaban, como la gente le acusaba, a pesar de que muchos que no lo conocían decían que él podría ser Juan el Bautista, Jeremías, Elías. Ahora como que todo iba a dar un cambio, a pesar de ellos haber sido testigos de lo que Jesús había hecho. A pesar de todo, como no había un reconocimiento por medio de la fe que Jesús era el Hijo de Dios, hubo un cambio, empezó a haber a tornarse diferente la ruta, el camino, pero dice, es necesario ir a Jerusalén, era necesario que esto aconteciera para ser muerto y para resucitar al tercer día, dice el versículo 21. Pero entonces es cuando Pedro le dice, de alguna forma, Señor, ten compasión de ti. Le dice, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Jesús hace esa declaración, Pedro le contesta eso y le dice, lo reprende el Señor Jesucristo cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjese, Pedro primero cuando Jesús les pregunta eso, Pedro inmediatamente contesta, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero después, Pedro mismo, no, a pesar de que el Padre le había revelado a Jesucristo, esa declaración que hizo Pedro, a pesar de eso no muestra, digamos, compasión por los demás, como Jesús la tuvo con él, con el mismo Pedro, sino más bien como diciéndole, tú que eres Dios, no pases por eso, tú tienes el poder de no pasar por eso. Pero yo creo que ahí Pedro no iba más allá, ¿verdad? Solamente veía de manera literal y el momento, no veía más allá, no veía y no había entendido, yo creo que lo que había dicho un poquito antes Jesucristo, que era necesario ir a Jerusalén para que padeciera un poco de tiempo y que aconteciera su muerte, pero después con su poder y gloria la resurrección. Entonces, cuando lo reprende Jesucristo, dice algo también. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Le vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesucristo para usted? Dicen mis hermanas, es nuestro amado, es nuestro redentor, es quien suple nuestra necesidad, es nuestro todo. Amén. Pero fíjese, ahora, a Jesús, decíamos, le interesaba conocer, bueno, aunque ya lo sabía, pero él le interesaba qué expresión tenían los que ya lo conocían acerca de él. Preguntó primero quién pensaban los hombres de afuera quién era Jesús. Después preguntaba, ¿y ustedes que ya me conocen, quién dicen que soy yo, Jesucristo? Pero de manera, yo creo que algo más profundo, Jesucristo, si nos preguntara directamente, es algo que esa pregunta nos hace mirar hacia adentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón, de qué manera pensamos ante la adversidad, ante las situaciones difíciles. Y yo le pregunto, en esas situaciones difíciles, ¿quién es Jesús entonces para nosotros? Cuando nos quejamos de que su voluntad no coincide con la nuestra, cuando no nos salen las cosas como nosotros esperábamos, ahí seguirá siendo Jesús nuestro sustento, ahí seguirá siendo Jesús nuestra ayuda, nuestro socorro, o nos olvidamos en esos momentos difíciles lo que Jesús es y cómo nos expresamos lo que verdaderamente es para nosotros Jesucristo. Es una pregunta que lo decía en un principio, que nos confronta y nos hace ver muy adentro de nosotros, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, nos hace ver lo que hay en nuestra mente, amén. Pero Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan, lo dice en varias partes de este Evangelio, cuando nos dice que Él es el pan de vida, cuando nos dice que Él es la puerta, cuando nos dice que Él es el buen pastor, cuando nos dice que Él es la luz del mundo, cuando nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando nos dice que Él es la vid verdadera, cuando nos dice que Él es la resurrección y la vida. Él nos recuerda, yo soy, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que te ofrece vida eterna. Y hago énfasis en eso, cuando a Jesucristo hace esa pregunta y le interesaba saber el pensamiento o conocer la expresión que tenían sus discípulos que ya lo conocían de Él mismo, Él quería saber, Él quería que expresaran su sentir acerca de Él mismo, sus discípulos. Y esta pregunta no pasa de moda, esa pregunta nos la sigue haciendo Jesucristo a usted y a mí. ¿Quién dices tú, hermana, que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Cuando vienen momentos de dificultad, cuando se nos atraviesa una crisis económica, cuando se nos pone a prueba por medio de alguna enfermedad, de algún accidente, de alguna pérdida de algún ser querido, cuando tenemos otras dificultades, otro tipo de pruebas, cuando se nos pone a prueba con alguien a lo mejor que habla mal de nosotros, alguien que nos tiene, que tiene una mala intención, hacia nosotros, y nosotros sabemos, ahí estamos también, el Señor nos pone a prueba también cómo vamos a reaccionar. Amén. Entonces, es ahí cuando en todas esas pruebas y dificultades, muchas de las veces se nos olvida quién es Jesús. De labios para afuera podemos decir muchas cosas y podemos, yo creo, expresarnos de una manera que no nos alcanzan las palabras para describir quién es Jesucristo para nosotras. Pero en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, es cuando yo le invito a que se haga esta pregunta.
que recuerde esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? La palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que es su palabra, la palabra de Dios, nos enseña, nos recuerda y nos afirma y nos dice que Jesucristo es la puerta. No podemos entrar por otro lugar, porque dice su palabra que si los que entran por otro lugar son salteadores, son... lo vamos a leer. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes a mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Y esas son las ovejas que somos usted y yo, las que hemos escuchado la voz de Dios y que sabemos y reconocemos que Jesucristo es la puerta y que no hay otro lugar por donde entrar, solamente por medio de Él. En medio de la dificultad que está pasando, que usted o que yo estemos pasando, recordemos que Él es la puerta, que a pesar de todo no hay atajos, vaya, no hay otro camino, no hay otro lugar por donde entrar, Él es la puerta y solamente por Él podemos entrar. Cuando nos dice: yo soy la luz del mundo, Él es nuestro guía. Por medio de su palabra vemos y nos aclara el entendimiento. Si es que se va por tinieblas, por un camino donde hay oscuridad, recordemos que Él es la luz del mundo, que no se ha entenebrecido nuestro entendimiento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro guía, Él es nuestro blanco perfecto y que debemos seguirlo en todo momento y diariamente solamente a Él, porque solamente así podremos llegar a la meta. Amén. Él es nuestro pan de vida, dice la palabra. Debemos de siempre estar filtrando nuestras emociones, nuestros pensamientos por medio de su palabra. Él es, y por medio de Él podemos nutrirnos, por medio de Él podemos estar sanas en todos los sentidos, para que podamos pues seguir el camino de la fe sin cargas, sin tropiezos, que podamos libremente ir, pero bien cimentadas, bien edificadas por medio de su palabra, porque Él es el pan de vida. Cuando dice Él es el camino, la verdad y la vida, ciertamente es Él. Amén. Él es el camino, no hay otro lugar, no podemos llegar por medio de otra persona al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y nos lo muestra su palabra. Y la experiencia que usted y yo hemos tenido cuando nos contesta una oración, cuando es cumplida la promesa que Él nos ha hecho, vemos la verdad en Él también. Y Él es la vida. Él nos regala esa vida eterna. Hay promesa para usted y para mí, que si caminamos con Él, que si caminamos para Él y que si tenemos, no nos desenfocamos del blanco perfecto, tendremos y lograremos gozar de una vida eterna. Amén. También nos dice que Él es la vid verdadera. Debemos de estar unidos en todo momento a Él, porque sin Él nada vamos a poder hacer. Él es nuestro buen pastor, Él dio su vida por nosotros. Es algo que debemos agradecer y que no solamente agradecer, debemos compartir para que los que dicen que Él solamente fue un buen hombre aquí en la tierra, reconozcan y sepan por medio de su Espíritu Santo que trae redargüimiento, que trae convencimiento, reconozcan que Él es el único que nos puede otorgar y regalar la salvación. Es por eso, querida hermana, que yo le invito a que recordemos en el momento de dificultad que estemos pasando, nos hagamos esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Él es mi doctor de doctores. Él es mi pronto auxilio, Él es mi socorro, Él es mi ayuda, Él es mi roca fuerte, Él es mi sustento. No tengo por qué temer. Él me saca del lodo cenagoso, dice la palabra.
En Él encuentro respuesta, en Él encuentro socorro, fortaleza, ayuda. Pero es necesario, querida hermana, que nos hagamos esta pregunta cuando estemos pasando dificultad, porque Él lo es todo. Y yo le invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios, porque solamente así vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar fortaleza, pero vamos a encontrar ese pan de vida, vamos a estar fortalecidas espiritualmente para que cuando llegue ese momento sepamos qué hacer, sepamos qué decir y sepamos también cómo vivir en ese momento de proceso, de desierto, de dificultad. Querida hermana, que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que el Señor la ayude en el momento cual sea que esté pasando, que sea el Señor su sustento, que sea el Señor el doctor de doctores. No lo tengamos a nuestro Señor Jesucristo como última opción. No expresemos, ya hicimos de todo, ahora sí voy a orar. Ya hice de todo, ahora sí voy a ayunar. Ya hice de todo, ahora sí voy a buscar a Dios. No, hoy es el día. Y siempre han sido los días para buscar a Dios y para verlo a Él primeramente antes que las demás opciones. Y me refiero a las demás opciones, no pensemos mal o no malentendamos esto. Lo primerito que debemos hacer es buscarlo a Él. Y ya Él nos va a decir qué hacer, cómo reaccionar y qué es lo que debemos hacer como hijas de Dios. Querida hermana, que el Señor le bendiga en gran manera. Recuerde esto, recuerde los yo soy de Jesús. Aparte de lo que nosotros podamos decir, la palabra del Señor nos confirma, nos declara lo que Él es verdaderamente. Y fuera de Él no hay nada más. Fuera de Él no hay comparación, fuera de Él no hay nada, fuera de Él no encontramos absolutamente nada. Él es todo y su palabra de Dios nos lo dice. Querida hermana, si le fue de bendición esta pequeña reflexión, comparta, comente también, es de gran bendición sus comentarios. Nos edifican, nos retroalimentamos ciertamente también. Yo le invito a que terminemos este tiempo con una oración. Acompáñenme. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos una vez más quién eres tú, Señor, y que debemos de poner primeramente tu voluntad antes que la nuestra. No debemos poner objeción cuando no nos gusta o cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Debemos recordar que tu voluntad y tu palabra es perfecta, es única y es de bien para cada uno de nosotros, porque tus pensamientos no son los mismos que los nuestros. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos que en el momento de la prueba recordemos quién eres tú primero antes que nada, y eso nos ayude a llevar una vida correcta, una vida sana, una vida dispuesta, Señor, a seguirte, y que reconozcamos que sin ti nada podemos hacer, que alejados de ti ciertamente no llegaremos a ningún lugar. Es contigo y es de tu mano que podemos seguir adelante a pesar de las adversidades, de las dificultades y de las situaciones que se nos presenten, que tú mismo permites para edificación nuestra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Bendice a mis hermanas que hoy están conectadas, bendice sus vidas, sus familias, ayúdalas en todo momento, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Dios bendiga este día a cada una de ustedes, sus trabajos, si es que va a salir. Si es que se queda en casa de igual manera trabajando, que Dios la bendiga y que Dios la guarde. Hasta luego.